Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Sergio, de este es su canal Excel Info. En este video aprenderás a crear tu primera macro personalizada para que puedas usarlas en celdas de Excel. Las macros personalizadas, o también llamadas UDFs, son funciones que, al igual que la función suma o la función buscar V, son funciones que se pueden usar en celdas de Excel y devolver valores en base a otras celdas. Estas funciones, como buscar V y suma, son funciones que ya vienen prediseñadas en Excel. Pero si nosotros nos metemos un poco en el tema de macros, podemos crear funciones como esta, que se llama mi función, y nosotros escribir una macro para que me pida n cantidad de parámetros y devolver un valor en base a otras celdas de Excel. En este video vamos a aprender a hacer tu primera función UDF paso a paso con macros. La función UDF que vas a aprender a hacer es una función que va a devolver la primera palabra dentro de una celda de Excel. Pero antes de entrar de lleno en las macros, vamos a extraer la primera palabra, pero con fórmulas. Y una vez entendiendo la lógica mediante fórmulas, la vamos a transformar en macros. En la columna A yo tengo diferentes textos separados por espacio. Entonces, lo que yo quiero traer es la primera palabra de cada una de estas celdas. Es decir, en esta celda quiero traerme la palabra Sergio. Primero lo vamos a hacer con fórmulas. Aquí yo tengo un espacio de trabajo que adecué antes del video para ahorrarnos tiempo. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar el carácter que sea un patrón en cada celda que nos ayude a determinar cómo están separadas las palabras. En este caso están separadas por un espacio. Entonces, lo primero que tengo que hacer es encontrar la ubicación del espacio, es decir, en qué número de posición en la celda se encuentra el espacio. Para eso voy a usar la función encontrar. El primer parámetro que me pide es el texto buscado. El texto buscado será, comillas, espacio, comillas. El espacio va a ser mi texto buscado, coma. Ahora lo que me pide es dentro del texto. Será esta celda. Cierro paréntesis y enter. Me dice que el espacio se encontró en la séptima posición. Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En la séptima posición se encontró el espacio. Ahora, lo que vamos a hacer en esta celda es, en base a esta posición, vamos a usar la función izquierda para devolver el texto hacia la izquierda n cantidad de caracteres. La función izquierda, el primer parámetro que me pide es el texto. Mi texto será esta celda, coma, número de caracteres. Como yo ya sé en dónde se encuentra el espacio, entonces del espacio hacia la izquierda es el número de caracteres que yo me quiero traer, que va a ser mi primer palabra. Entonces yo elijo el número 7 como el número de caracteres. Doy enter. Y ahí me trajo la primera palabra de esa celda. Pero veamos algo interesante. Si yo copio esta celda, me voy a otra, clic derecho, pegar valores, y doy doble clic, fíjense bien cómo me dio un espacio. Para solucionar esto, hagamos lo siguiente. Elijo esta celda, doy doble clic, y en B6, que es el número 7, le digo -1 para devolver 6 caracteres y así evito traerme el espacio. Y me trae Sergio nuevamente. Elijo estas dos celdas, arrastro hacia abajo. Aquí me trajo la palabra Sergio, aquí me trajo Campos y aquí no me trajo nada. ¿Por qué? Porque la función encontrar no encontró el espacio. Entonces, al no encontrar el espacio, la función me devuelve valor. ¿Qué es lo que voy a hacer? En esta columna que dice detectar errores, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a usar la función si.error, en donde el primer parámetro que me pide es el valor.
Mi valor será el resultado de lo que me dé esta celda, coma. En caso de que esa celda, la C6, me devuelva un error, quiere decir que no encontró el espacio. Por lo tanto, al no encontrar el espacio, seguramente la celda solamente tiene una palabra. Entonces, si encuentra un error en esa celda, tráeme el valor original de la celda. Cierro, doy Enter. Arrastro hacia abajo. Ahora sí, me trajo Sergio Campos. Aquí la palabra Excel Info no tiene otra palabra en la misma celda, por lo tanto me trajo la misma palabra. Aquí vemos que me trae canal y macros. Bien, ahora vamos a hacerlo mediante macros para que esto se ponga un poco más interesante y aprovechemos para aprender macros en Excel. La función que vamos a desarrollar en este ejemplo se llama primera palabra, en donde va a ser lo mismo que estas fórmulas, pero en una función personalizada creada por nosotros, escrita con macros. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a la pestaña Desarrollador, Visual Basic. La primera línea dice Option Explicit. Esta línea nos va a forzar a declarar las variables que utilicemos en nuestra función o en nuestras macros. Bien, ahora ¿cómo creamos nuestra función? Lo primero que tenemos que hacer es escribir function. Después le ponemos el nombre de la función, que se va a llamar primera palabra. Abrimos paréntesis. Dentro del paréntesis vamos a ponerle el parámetro o los parámetros que me va a solicitar esa función. En este caso, el primer parámetro que me va a solicitar es la celda. Entonces, yo la defino celda y defino esa celda como un rango. Cierro paréntesis. Y al dar Enter, fíjense cómo se crea automáticamente el cierre de la función. Si queremos escribir macros de manera correcta, lo primero que tenemos que hacer es declarar variables. Fíjense bien cómo yo puse el apóstrofe antes de ese texto. El apóstrofe nos va a servir para hacer comentarios en nuestras macros y si después alguien quiere usar la macro, sepa qué es lo que hace cada línea. Con la instrucción dim, primero vamos a declarar una variable que se llama int espacio como entero. Esta variable nos va a guardar la posición en donde se encuentra el espacio, al igual como lo hicimos en la fórmula. Después declaramos la función strPalabra como string o como cadena de texto. Esta variable me va a guardar la primera palabra. En la siguiente línea vamos a introducir un método para que Excel automáticamente calcule esta función cada vez que se haga un cálculo en la hoja de Excel. Lo vamos a hacer con Application, Volátil. Y vamos a ponerle un comentario. Le decimos a Excel que la función se calcule automáticamente. Ahora vamos a utilizar las variables. La primera variable que vamos a utilizar es la variable int espacio. Esta variable, como quedamos, lo que me va a guardar es la posición del espacio de la celda. Entonces comenzamos con Application, después utilizamos Worksheet Function, punto, y después utilizamos la función find o encontrar. La función find lo primero que me pide es el carácter que vamos a buscar. Como vimos en las fórmulas, lo que vamos a buscar es el espacio. ¿Y en dónde lo vamos a buscar? En la celda. Enter. Recuerden que celda será la celda que yo elija como parámetro en mi función. Ahora la función strPalabra lo que me va a guardar es los caracteres de la izquierda para encontrar la primera palabra. Para eso utilizamos la función left, en donde el parámetro que me pide inicialmente es la celda, que es donde vamos a buscar el texto. Celda, coma. Ahora, lo que queremos traer es la cantidad de caracteres de izquierda a derecha. ¿Y dónde guardamos esa cantidad? En la variable int espacio. Y como lo hicimos en la fórmula, -1. Cerramos y Enter.
Ahora vamos a comentar. Aquí le vamos a poner, encontramos la posición del espacio. Y acá le vamos a decir, extraemos caracteres desde la izquierda. Para terminar, lo que vamos a hacer es asignar el resultado que nos da la variable str palabra a la función primera palabra, para que cuando yo introduzca en Excel igual a primera palabra, me devuelva lo que tiene esta variable, str palabra. Entonces lo que le voy a decir es primera palabra, que es el nombre de mi función, es igual a str palabra. Y con esto terminamos la función UDF. Vamos a probarla. Minimizo esta ventana, me voy a la celda E6, igual, primera palabra. Fíjense bien cómo Excel automáticamente indexa esa función a las funciones de Excel. Damos tabulador, elegimos esta celda, damos Enter, arrastramos hacia abajo y vemos que también en esta línea me trajo un error. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con la fórmula. Copiamos este encabezado, le decimos sí.error, elegimos la celda con el error y en caso de que nos devuelva un error, entonces traemos el valor de la celda original. Arrastramos e hizo lo mismo. Me trajo la primera palabra y en caso de que no encuentre un espacio en la celda, entonces me trae la palabra. Y para hacer esto aún más interesante, vamos a decirle a nuestra función de primera palabra que nos acepte un segundo parámetro. Ese segundo parámetro lo que me va a permitir elegir es si quiero devolver la primera palabra en mayúsculas, en minúsculas o traerla tal cual está escrita, mediante los números 1 o 2 o simplemente omitirlo. Nos vamos a desarrollador, Visual Basic. En esta parte de la macro voy a poner una coma para definirle otro parámetro. Ese parámetro será convertir y lo vamos a definir como entero. Además, ese parámetro lo vamos a poner como opcional. Es decir, yo lo puedo introducir o si deseo no lo puedo introducir. Para poder trabajar con el parámetro convertir, fíjense cómo eliminé la línea en donde hago la asignación de primera palabra con str palabra. Esa misma línea eliminada la vamos a usar en lo siguiente. Vamos a utilizar la instrucción select case y vamos a trabajar con el parámetro convertir. La instrucción select case me va a permitir elegir una opción entre un set de opciones similar a como lo haríamos con funciones si anidadas, pero para no usar sys anidados mejor utilizamos select case. En caso de lo que pongamos en el parámetro convertir, vamos a escribirle en lo siguiente. Case is igual a 1, es decir, si nuestro parámetro es igual a 1, entonces primera palabra es igual a la función uCase, que me va a convertir en mayúsculas, y la cadena que va a convertir en mayúsculas es str palabra. Cerramos, enter. Ahora, case is, o sea, en caso de que sea el 2, primera palabra será igual a lcase, que es convertir a minúsculas, str palabra. Cerramos, enter. Y al final le ponemos case is igual a empty, es decir, si está vacío o si no introducimos nada, entonces primera palabra será lo mismo que str palabra, sin convertirlo a mayúsculas y sin convertirlo a minúsculas. Ahora vamos a comentar este bloque de código. Le decimos 1 es igual a mayúsculas, 2 es igual a minúsculas y omitir es igual a la primera palabra sin cambios. Veamos cómo funciona esto. Minimizo. Elijo estas celdas, doy F2 para editar la celda E6 y como quedamos, coma
1. El valor que me debe traer es la primera palabra, pero en mayúsculas. Control Enter. Me la trajo en mayúsculas. Doy doble clic. Ahora le pongo el 2. Doy Enter y me la trae en minúsculas. Y como ese parámetro fue opcional, si yo no le pongo el segundo parámetro, me trae la primera palabra tal cual está escrita en las celdas. Hagamos lo siguiente. Con esta celda elegida me voy al botón de función y así como cualquier otra función normal de Excel, me dice aquí celda y convertir. Son los dos parámetros que nosotros le dijimos a la función que acepte. El parámetro celda fue obligatorio, el parámetro convertir fue opcional. Si te gustó este tema de las funciones personalizadas, entramos a exceleinfo.com. En la casilla de buscar escribimos UDF y les va a devolver todos los artículos que yo he creado con respecto a las funciones UDF. Hay muchos ejemplos que yo he desarrollado que ustedes los pueden descargar para aplicarlos en sus archivos y también para aprender más del tema. Espero que este video te haya sido de utilidad y lo puedas aplicar a tus labores diarias. Si el video te gustó, dale manita arriba, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal para aprender más de Excel y macros. Yo soy Sergio Alejandro Campos de Excel e Info. Hasta la próxima.